¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas cruzan tu camino justo en el momento en que más lo necesitas? ¿O por qué ciertas pruebas parecen llegar cuando ya no tienes fuerzas para seguir? No estás solo. La vida no es una sucesión aleatoria de eventos. Al menos, no para quienes han aprendido a mirar con los ojos de la sabiduría estoica. Porque para el estoico, cada encuentro, cada pérdida y cada momento difícil es una parte precisa del orden natural de las cosas. Una oportunidad oculta para despertar, crecer y fortalecerse. Recuerdo claramente una etapa oscura de mi vida. Todo parecía desmoronarse. Una relación terminada, problemas financieros, noches de insomnio repletas de ansiedad. En ese tiempo, conocí a un hombre mayor en una fila del supermercado. No hablamos más de 5 minutos, pero sus palabras tocaron algo profundo en mí. No te resistas a lo que ya es. Lo que te ocurre debía ocurrirte. Esa frase me llevó a descubrir a Epicteto, y con él, una nueva forma de ver el mundo. Entendí que no fue casualidad conocer a ese hombre justo cuando sentía que me estaba perdiendo. El estoicismo nos enseña que el universo está regido por un logos, un orden racional. Nada está fuera de lugar, ni siquiera nuestra tristeza. Marco Aurelio escribió: «Lo que ocurre es natural. Acepta y hallarás paz». Esta aceptación activa, lejos de ser resignación, es una forma elevada de inteligencia espiritual. Significa confiar en que cada experiencia tiene una razón de ser, aunque aún no la comprendamos. Poco a poco, comencé a mirar hacia atrás y entender que cada persona que me decepcionó, cada puerta que se cerró y cada momento de dolor silencioso no eran castigos, sino caminos. El camino que me trajo hasta aquí. Y si estoy aquí, hablando contigo, es porque nada fue en vano. Ni para mí, ni para ti. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida desde esta perspectiva. ¿Y si nada fue un error? ¿Y si todo, incluso lo que te dolió, era necesario para formar al ser humano fuerte, sereno y sabio que estás destinado a ser? No estás perdido. Estás siendo guiado. Cada persona que entra en tu vida lleva consigo una lección. Algunos llegan para apoyarte, otros para desafiarte, y hay quienes vienen solo a enseñarte a soltar. Pero ninguno llega por accidente. La sabiduría estoica no busca respuestas mágicas, sino comprensión profunda. Y comprender eso es comenzar a vivir de verdad. Si esta reflexión ha resonado contigo, te invito a suscribirte y dejar tu apoyo con un me gusta. Este canal está aquí para recordarte, en cada video, que el poder de cambiar tu vida comienza en tu forma de ver el mundo. Y el mundo, querido amigo, no es casual. Todo es señal. A veces creemos que las personas aparecen en nuestra vida por simple coincidencia. Sin embargo, cuando observamos más profundamente, descubrimos que sus llegadas, y también sus partidas, forman parte de un diseño mayor, muchas veces invisible a nuestros ojos. El estoicismo nos invita a ver más allá de lo aparente y a reconocer que cada encuentro, cada conversación e incluso cada traición son lecciones cuidadosamente colocadas en nuestro camino para desarrollar el alma. En mi camino personal, comprendí esto de la forma más dura. Una amistad que consideraba inquebrantable terminó de forma abrupta. En ese momento, sentí rabia, dolor y confusión. Pero con el tiempo, y al aplicar las enseñanzas de Marco Aurelio y Séneca, entendí que esa persona no me fue arrebatada. Simplemente había cumplido su propósito. Me había mostrado mi dependencia emocional, mi necesidad de aprobación y mi falta de límites. Su salida fue dolorosa, sí, pero también fue liberadora. Los estoicos enseñan que debemos abrazar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera, no con nostalgia ni apego, sino con presencia y lucidez. Ama el destino, decía Epicteto. Ama incluso lo que no entiendes ahora, porque mañana podría ser tu liberación.
Esta aceptación estoica no es fría ni insensible, sino profunda y espiritual. Significa confiar en que el universo no comete errores, incluso cuando duele. ¿Y qué pasa con aquellos que llegan y nos transforman? Aquellos que nos despiertan con una simple mirada, una frase, un gesto. Hay encuentros que no duran más que unos minutos, pero dejan huellas eternas. ¿No es curioso cómo alguien que apenas conocemos puede decir justo lo que necesitábamos escuchar? En el estoicismo, esto no se considera azar. Se llama synchronicity, la armonía invisible del cosmos operando a nuestro favor. Y sin embargo, aún más revelador es reconocer que tú también has sido la señal en la vida de otros. Tal vez no lo sepas, tal vez jamás lo sabrás, pero tus palabras, tus silencios, tus acciones han sido parte de la red de sabiduría que guía a otros en su camino. Esa es la belleza silenciosa del destino. A veces somos discípulos, a veces somos maestros, pero siempre estamos aprendiendo. Hay quienes llegan para hacerte más fuerte, otros para romper tus muros, algunos para mostrarte tu sombra, y otros simplemente para recordarte que aún sabes reír. Ninguno es casual, ninguno es error. Todos son parte del tejido de tu existencia, y si aprendes a verlos desde la perspectiva estoica, incluso las heridas se convierten en regalos, porque en realidad, cada persona que entra en tu vida te está entrenando para algo. Te prepara para un nivel de conciencia más alto, para una vida más sobria, más serena, más profunda. Cuando dejas de resistirte y comienzas a preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? Entonces todo cambia. Ya no eres víctima, te conviertes en discípulo del destino. Esa comprensión me cambió por completo. Dejar de culpar, dejar de luchar contra lo que ya sucedió, y comenzar a trabajar con lo que hay. El estoicismo es un mapa para el alma que busca orden en medio del caos, y cuando entiendes que nada es casual, que todo tiene una razón de ser, el miedo se disuelve, la tristeza se vuelve maestra, y la vida se vuelve sagrada. Hay momentos en los que sentimos que la vida nos está hablando, pero no sabemos interpretar lo que nos dice. Una persona que se aleja, un fracaso inesperado, una oportunidad que se esfuma, todo parece caos, hasta que el tiempo lo reorganiza todo, y es justo ahí donde el estoicismo revela su poder, porque esta filosofía milenaria no se trata de resignarse a lo que ocurre, sino de comprender que cada acontecimiento, cada figura que entra o sale de tu vida, es un símbolo que debes descifrar. Marco Aurelio escribía, observa siempre el mundo como si cada cosa te estuviera hablando. Esta frase me cambió por dentro. Me hizo mirar con otros ojos las relaciones que marcaron mi historia, incluso aquellas que me dolieron, porque cuando dejamos de ver el dolor como un enemigo y lo contemplamos como un mensajero, la perspectiva se transforma. El que te traicionó te enseñó a no depender. El que te abandonó te mostró dónde no poner tu centro. El que te inspiró te reveló un camino que no habrías visto solo. Ninguno fue casual. Ninguno fue insignificante. Durante mucho tiempo, me pregunté por qué ciertas personas habían cruzado mi camino. Algunos parecían haber llegado para traer amor, otros para sembrar caos. Pero con el tiempo, entendí que todos estaban allí por una razón más profunda: despertar en mí partes que habían permanecido dormidas. El estoicismo me enseñó a dejar de juzgar las experiencias como buenas o malas. Me enseñó a observarlas como necesarias. Porque no se trata de lo que ocurre, sino de lo que haces con lo que ocurre. A veces, las personas no llegan para quedarse, llegan para mover algo dentro de ti. Un pensamiento, un sentimiento, un conflicto, y al hacerlo, se van. El dolor de su partida no invalida el propósito de su llegada. De hecho, muchas veces es en la ausencia donde más se aprende, porque la mente en soledad se vuelve espejo,
y el alma dolida se vuelve tierra fértil para la sabiduría. ¿Cuántas veces maldecimos a quien nos hizo daño, sin darnos cuenta de que, gracias a esa herida, encontramos un camino más profundo hacia nosotros mismos? El estoico no se aferra al resentimiento, no guarda rencor, no espera que el mundo se adapte a su deseo. El estoico observa, aprende, y sigue caminando con serenidad, como un viajero que comprende que cada parada, incluso la más dura, era necesaria para el trayecto. Me di cuenta de que cuanto más aceptaba los movimientos de la vida, menos sufría. Cuanto menos luchaba por retener personas o situaciones, más liviano me volvía. Aprender a soltar es una de las virtudes más difíciles y más transformadoras. Soltar el pasado. Soltar la necesidad de entender todo de inmediato. Soltar el control, porque cuando sueltas, confías. Y cuando confías, vives. Nadie llega a tu vida por casualidad. Algunos traen respuestas, otros preguntas. Algunos te curan, otros te rompen, pero incluso el que te hiere, te pone frente a una elección. ¿Te vas a cerrar por miedo o vas a abrirte con más conciencia? El estoicismo me enseñó que el alma crece en la tensión, como el músculo se fortalece bajo el peso. Por eso, hoy, no le huyo al conflicto, lo recibo como un maestro, porque sé que algo en mí está listo para elevarse. Este cambio de mirada me dio paz. Ya no necesito saber cuánto tiempo estará alguien en mi vida. Me basta con entender por qué llegó, y si su presencia me ayuda a crecer, entonces ha valido la pena. No importa si se queda una vida o un minuto. Lo que importa es lo que despierta en ti. A cada persona que pasa por tu vida, agradécele, incluso a quien te hirió, porque te mostró partes de ti que necesitaban ser vistas, porque te obligó a cuidar tu valor, porque te devolvió a ti mismo. En un mundo donde todos buscan culpables, el estoico busca sentido, y al encontrarlo se libera, porque nada pesa tanto como lo que no entendemos. Recordarlo te cambia. Si estás solo, observa lo que debes aprender en esa soledad. Si estás rodeado de gente, pregúntate qué estás reflejando. Cada instante es una clase, cada rostro, un espejo, y cada paso, una revelación. Hay una fuerza que rara vez se nota, pero que tiene el poder de cambiarlo todo: el silencio. En una época donde todos compiten por hablar más alto, por opinar más rápido, por demostrar más, quien elige callar se convierte en una figura de misterio, de poder sereno. El estoicismo no promueve la represión, sino la reflexión. No es un llamado a esconderse del mundo, sino a dominarse internamente antes de actuar externamente. Y es precisamente en el silencio donde ocurre ese dominio. Solo el necio habla todo lo que piensa. El sabio, antes de hablar, piensa en lo que su silencio puede enseñar. Esa frase me acompaña cada día, porque aprendí que el silencio no es una ausencia, es una elección. Una declaración de libertad frente al ruido. Una forma de proteger la paz interior. El estoico elige cuándo hablar, qué decir, y sobre todo, cuándo es mejor no decir nada. No por cobardía, sino por sabiduría. En mis peores momentos, lo que más me ayudó no fueron consejos externos ni discursos motivacionales. Fue sentarme solo, cerrar los ojos y escucharme. Escuchar el latido de mi propio corazón, escuchar los pensamientos que giraban sin control, y poco a poco, hacer espacio entre ellos. El silencio me devolvió a mí mismo. Me enseñó que no necesito correr para escapar de mis emociones, que basta con estar presente, observarlas y permitir que se disuelvan. El ruido exterior nos distrae, pero el ruido interior nos destruye, y solo en el silencio logramos ordenar esa tormenta. Cuando practicas el silencio consciente, notas que muchas cosas que pensabas importantes eran solo urgencias fabricadas por el miedo. Aprendes a distinguir entre lo urgente
y lo esencial, entre lo que grita y lo que realmente importa. Recuerdo una vez, en medio de una discusión familiar, donde las emociones estaban al borde del estallido. Todos hablaban al mismo tiempo, levantando la voz, tratando de imponer su verdad. Yo sentí el impulso de gritar también, pero me detuve, respiré, recordé a Epicteto. Ninguna palabra que digas en la ira traerá más paz que el silencio. Elegí callar, y en ese silencio encontré claridad. Al final, fui el único que no se arrepintió de lo que dijo, porque simplemente no dije nada. Este tipo de autocontrol no es fácil. Se cultiva. Es una práctica diaria. El estoico no reacciona por impulso. Observa, evalúa, decide. Y muchas veces, decide no hablar. Porque sabe que la verdadera batalla no está afuera, sino dentro. Controlar tu lengua es un reflejo de controlar tu mente. Y controlar tu mente es tener el poder de no ser arrastrado por el caos. Además, descubrí que el silencio también es una forma de comunicar. Cuando te niegas a participar en una conversación vacía, estás enviando un mensaje. Cuando no respondes al insulto, estás diciendo que tu dignidad no está en juego. Cuando eliges no explicar tu evolución a quienes no quieren comprenderla, estás priorizando tu energía. Y eso, amigo mío, es un acto estoico de alto nivel. Incluso en el duelo, en la pérdida, el silencio puede ser bálsamo. Hay dolores que no necesitan palabras, porque las palabras no los abarcan. Hay momentos en que el alma llora en secreto, y eso también es válido. No todo necesita ser compartido. No todo necesita ser explicado. La sabiduría también está en lo no dicho, en lo que se comprende sin hablar, en lo que se siente más allá del lenguaje. El silencio, lejos de ser pasividad, es acción profunda. Es el espacio donde reordenas tus valores, reafirmas tus principios, decides tu próxima dirección. Es donde encuentras a tu yo más auténtico, sin máscaras, sin necesidad de agradar. El estoico se fortalece en la soledad, no porque rechace al mundo, sino porque sabe que solo el que se conoce puede verdaderamente conectar con los demás. Y aquí está la paradoja más bella del silencio. Cuanto más te sumerges en él, más entiendes lo que de verdad importa. Más selectivo te vuelves con tus palabras, tus batallas y tus vínculos. Y esa selección consciente te libera, porque ya no hablas para demostrar, sino para construir. Ya no callas por temor, sino por sabiduría. Hoy, te invito a probar. Antes de responder por impulso, calla. Antes de llenar tu día con ruido, escoge un momento de silencio. Antes de buscar respuestas afuera, escucha dentro. Descubrirás que tu alma habla en susurros, no en gritos, y que a veces, una pausa a tiempo, salva una vida, la tuya. Si has comprendido la profundidad de este mensaje, sabrás que vivir una vida estoica no es hacerlo en voz alta, sino con propósito. No es gritar tus verdades, sino vivirlas con firmeza. No es convencer a nadie, sino inspirar con tu ejemplo. Y eso solo se logra desde el silencio que escucha, entiende y actúa. Hay un poder silencioso que pocos conocen, pero que transforma completamente la manera en que enfrentamos la vida. La capacidad de observar sin intervenir, de discernir sin juzgar, de vivir sin necesidad de validación externa. En el corazón del estoicismo, esta fuerza toma forma como sabiduría discreta. Y es desde esa sabiduría que nace uno de los pilares más poderosos de esta filosofía: el dominio del juicio. No es lo que nos sucede lo que nos altera, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Esta frase de Epicteto tiene el poder de desarmar años de sufrimiento si la internalizamos de verdad, porque nos revela que somos prisioneros, no de circunstancias, sino de nuestras interpretaciones.
Aprender a desactivar los juicios automáticos que lanzamos sobre cada situación nos da un nivel de libertad interior que muy pocos alcanzan. Durante años, viví atrapado en mis propias narrativas. Si algo salía mal, asumía que era por culpa mía. Si alguien se alejaba, pensaba que no. Era suficiente. Cada acontecimiento tenía que tener un porqué dramático, y ese porqué siempre terminaba señalándome. No fue hasta que empecé a practicar el estoicismo que entendí que las cosas, en su mayoría, simplemente son, sin juicio, sin castigo, sin sentido oculto. El sabio estoico no suprime emociones, las observa, no reacciona, responde, y antes de responder se pregunta, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, lo suelta. Si la respuesta es sí, actúa desde la virtud. Así de simple. Así de poderoso. Uno de los momentos más liberadores de mi vida fue darme cuenta de que no tenía que reaccionar a todo, que podía elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar como nubes en el cielo. Recuerdo una mañana en la que desperté con una tristeza sin razón aparente. Antes eso habría bastado para arruinar mi día, pero esa vez me detuve. Me pregunté, ¿qué estoy pensando que está generando esta emoción? Me di cuenta de que había caído en una cadena de pensamientos negativos automáticos. En vez de luchar contra ellos, los dejé ir. Me vestí, salí a caminar, respiré el aire fresco y simplemente estuve presente. La tristeza no desapareció del todo, pero perdió su dominio sobre mí. Eso es lo que el estoicismo nos ofrece. Herramientas para vivir con presencia, sin que nuestras emociones y pensamientos tomen el control. No se trata de ser fríos o distantes, sino de estar firmemente enraizados en nosotros mismos, de modo que el viento de la vida no nos tumbe. El dominio del juicio también se aplica a cómo vemos a los demás. En un mundo donde todos están listos para opinar, criticar y señalar, el estoico elige comprender. No porque sea ingenuo, sino porque sabe que cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Juzgar al otro es inútil cuando aún estás aprendiendo a comprenderte a ti mismo. Por eso, he aprendido a dejar de esperar que todos me entiendan. Dejo que cada uno sea lo que es, y yo soy lo que elijo ser. En este camino, la compasión también crece. Comprender que otros están luchando sus propias batallas invisibles nos vuelve menos reactivos y más humanos. Ya no necesito ganar discusiones. Prefiero mantener mi paz. Ya no necesito tener razón. Prefiero tener serenidad. Ya no busco aprobación. Me basta con mi coherencia interna. Este tipo de madurez emocional no se alcanza de un día para otro. Es una práctica constante. A diario, me detengo a preguntarme, ¿estoy juzgando esto desde el ego o desde la sabiduría? Si noto que el juicio nace de mis heridas, lo suelto. Si nace del miedo, lo enfrento. Si nace del amor propio, lo honro. Esta simple autoindagación ha sido clave para desarrollar una relación más sana conmigo y con el mundo. El estoico no vive anestesiado, vive lúcido. Ve con claridad lo que otros ignoran. Sabe que las emociones no son enemigas, pero tampoco guías confiables. Por eso, escucha su razón, afina su discernimiento y actúa desde la virtud. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Y esa diferencia define toda una vida. Cuando eliges observar antes de actuar, cuando decides no dejarte llevar por el torbellino de juicios automáticos, estás rompiendo cadenas invisibles que te han atado por años. Estás diciendo, basta, a la narrativa de víctima. Estás asumiendo tu rol como arquitecto de tu realidad. Y así, paso a paso, te vuelves más libre. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de habitarlo. Y esa libertad es la más poderosa que puedes experimentar. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuántas veces te has perdido intentando complacer a los demás? ¿Cuántas decisiones tomaste no por convicción, sino por miedo al juicio ajeno?
¿Cuántas veces traicionaste tus propios valores en nombre de la aceptación? Yo lo hice durante años, y fue precisamente el estoicismo lo que me ayudó a recuperar mi centro, a entender que la aprobación externa es una jaula disfrazada de elogios, y que la libertad verdadera solo nace cuando dejas de necesitar ser entendido por todos. Uno de los principios más poderosos que descubrí en los escritos de Marco Aurelio fue: haz lo que debas hacer, que lo digan lo que quieran. Esa frase se convirtió en un escudo para mí, porque en un mundo donde cada palabra es observada, cada decisión juzgada y cada error amplificado, ser fiel a ti mismo se convierte en un acto revolucionario. La tristeza muchas veces nace cuando vivimos una vida que no es nuestra, cuando cada paso está condicionado por el qué dirán, por la imagen que proyectamos y no por la verdad que sentimos. Al adoptar una vida estoica, aprendí que el juicio de los otros es tan cambiante como el viento. Y si dejas que te arrastre, terminarás perdido, lejos de tu esencia. Vivimos en tiempos donde se valora más la apariencia que la sustancia, donde todos muestran sonrisas perfectas en redes sociales, mientras por dentro se sienten vacíos. En ese contexto, ser estoico es ser auténtico. Es mirar hacia adentro y tener la valentía de mostrarte como eres, sin necesidad de explicaciones. Pero eso no significa aislarte o cerrarte al mundo. Significa construir una vida basada en principios, no en aplausos. Y cuando vives así, comienzas a atraer personas que te respetan por lo que eres, no por lo que aparentas. La tristeza se disuelve cuando dejas de esforzarte por pertenecer a lugares donde ya no encajas, cuando entiendes que tu valor no disminuye porque otros no lo reconozcan. Aprendí también que la coherencia interior es más valiosa que la popularidad, que decir no a lo que te daña, aunque decepcione a otros, es una muestra de amor propio, y que no estás obligado a responder a todo ni a justificar cada decisión. A veces, el silencio también es sabiduría, y elegir tu paz antes que tu ego es madurez. Durante un periodo de mi vida, sufrí intensamente por la necesidad de validación. Cada crítica me desmoronaba, cada falta de reconocimiento me hería, hasta que un día, leyendo a Epicteto, comprendí que el sufrimiento no venía de la crítica en sí, sino de mi apego a ser aceptado. Empecé entonces a soltar esa necesidad, poco a poco, a elegir mis batallas, a vivir en paz con el hecho de que no todos entenderían mi camino, porque no tienen que hacerlo. La fortaleza no es gritar más fuerte, es mantenerte firme sin levantar la voz, es caminar con determinación mientras el mundo intenta detenerte, es no cambiar tus valores solo para encajar. Eso es ser estoico. Eso es construir una vida desde adentro hacia afuera. Y cuando comienzas a vivir así, algo hermoso sucede. La tristeza pierde poder. Porque ya no estás fragmentado. Ya no vives dividido entre lo que eres y lo que muestras. Te vuelves uno, íntegro, coherente. Y esa unidad interior es el antídoto más poderoso contra la melancolía. Uno de los errores más comunes cuando atravesamos momentos difíciles es creer que debemos hacerlo todos solos, que sentir dolor es señal de debilidad, que hablar de nuestras emociones es exponernos, pero el estoicismo, lejos de ser una filosofía de represión, nos enseña a reconocer nuestras emociones, sin dejarnos gobernar por ellas. Y también nos recuerda que compartir, cuando es desde la conciencia, puede ser un acto de sabiduría. En mi camino de autoconocimiento, aprendí que el dolor compartido es más llevadero, que al verbalizar lo que sentimos, no nos hacemos más vulnerables, sino más humanos. Pero hay una diferencia entre exponer tu alma a cualquiera y elegir con criterio con quién compartir tu verdad. El estoico no es un ermitaño emocional, sino alguien que elige con sabiduría sus círculos. Encontré en la escritura una forma de liberación,
Cuando no sabía cómo hablar de lo que sentía, escribía, no para ser leído, sino para vaciar lo que pesaba en mi interior. Y en ese acto de sinceridad conmigo mismo, descubrí verdades que ni siquiera sabía que estaban allí. La tristeza no se va por ignorarla, pero pierde poder cuando se transforma en palabras, en actos, en decisiones conscientes. También comprendí que hay una fuerza profunda en el acto de servir, en ayudar a otros, incluso cuando tú mismo estás roto. A veces, el simple hecho de acompañar a alguien en su dolor nos recuerda que no estamos solos, que todos, en algún momento, hemos sentido que el mundo se desmorona, y que, aún así, seguimos de pie. Y eso nos conecta desde un lugar más genuino. La comunidad no es un lujo, es una necesidad humana, pero no cualquier comunidad. Necesitamos rodearnos de personas que comprendan el valor del silencio, que no juzguen tu tristeza, que sepan estar sin exigir que estés bien. Personas que caminen contigo sin intentar rescatarte, solo sosteniéndote hasta que recuerdes cómo caminar solo otra vez. Y si no tienes aún ese círculo, conviértete tú en esa persona. Sé el espacio seguro para alguien más. No necesitas grandes discursos, solo presencia, solo escucha. A veces, lo más sanador es saber que alguien está allí, sin intentar cambiar nada, solo acompañando. El estoicismo me enseñó que no hay mérito en sufrir en silencio por orgullo, que pedir ayuda no es rendirse, es reconocer que somos humanos, y que el valor no está en aparentar fuerza, sino en tener el coraje de mirar hacia adentro y decir, necesito apoyo, pero sigo adelante. Llegamos al final de este camino, pero lo más importante no está en las palabras que hemos recorrido, sino en las decisiones que tomarás a partir de ahora. La verdadera transformación no ocurre al escuchar, sino al aplicar. Y si hay algo que el estoicismo ha sembrado en mi corazón es esta certeza. Todo puede cambiar, si tú decides cambiar. La tristeza, el dolor, la soledad, no son enemigos, son parte del viaje, son mensajeros que nos invitan a pausar, a mirar dentro, a sanar. Lo que diferencia a quien se queda atrapado del que se eleva, no es la ausencia de problemas, sino la forma en que decide enfrentarlos. Tú tienes ese poder. Lo has tenido siempre. Y hoy, con cada lección estoica que interiorizaste, estás más cerca de recuperar tu libertad emocional, más cerca de vivir con serenidad, incluso en medio del caos, más cerca de ti. Por eso, te invito ahora a tomar un momento, no para pensar, sino para sentir. ¿Qué palabra te tocó más? ¿Qué reflexión despertó algo en ti? Escríbelo, compártelo, no lo guardes solo para ti, porque cada vez que compartes una verdad, iluminas también el camino de alguien más. Y si este video te ha ayudado de alguna forma, si ha tocado alguna fibra en ti, te pido solo una cosa. Deja tu comentario contando qué te llevas de aquí y suscríbete al canal. Porque esta comunidad es más que palabras, es un espacio de transformación real. Y necesitamos más almas conscientes como la tuya caminando con nosotros. No estás solo, nunca lo estuviste, y ahora tienes herramientas, sabiduría y propósito. El estoicismo no es solo filosofía, es camino, es refugio, es fuerza. Y sobre todo, es la prueba de que sí es posible vivir con paz, aun cuando el mundo se desmorone allá afuera. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora comienza lo más importante, tu propio viaje.